El 95% de lo que somos a los 35 años está programado, ¿es cierto? Creo que si definimos un hábito, es un conjunto de pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes y automáticos que se adquieren por la repetición. El hábito es cuando haces algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que tu mente consciente. Se programa de manera subconsciente. Cuando el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que la mente consciente, en su mayor parte, el hábito que debemos romper es el de ser nosotros mismos, ¿cierto? Hay un principio en neurociencia que dice que las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí. Si sigues pensando igual, si tomas las mismas decisiones, si haces las mismas cosas, si reproduces las mismas experiencias y sintiendo las mismas emociones, tu biología comienza a programarse. En cierto sentido, se vuelve a programar. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque los necesito para mí, porque siempre quiero despertar y ver un video que me haga creer mucho más en mí mismo. Salir y lograr cosas increíbles y atacar el día. Y espero que este video los ayude también. Hoy aprenderemos cómo atraer cosas del universo con Joe Dispenza. Disfruten. Para cambiar algo, para obtener una visión de tu futuro, si quieres lograr una nueva meta o una nueva visión de tu futuro, tendrías que cambiar algo de ti mismo para hacerlo. Deberías cambiar tu forma de pensar, de actuar y de sentir. Cuando comienzas a ser consciente de esos pensamientos inconscientes, lo eres tanto que no los dejas escapar de tu conciencia sin que los notes o los controles. Si te sorprendes hablando de forma limitada o eres consciente de que te comportas de cierta manera, es un hábito. Puedes notar cómo te sientes, entonces ya no eres el programa. Tu conciencia observa el programa, solo estás inconsciente cuando estás en él y para cambiar, debes ser tan consciente que no vuelvas a estar inconsciente. En cierto sentido, esa es la conciencia, es el titiritero quien decide quiénes queremos ser. Creo que el mayor problema es que la gente pierde su libre albedrío ante un conjunto de programas y su cuerpo está programado para un futuro predecible, basado en lo que hicieron en el pasado. Cambiar esa costumbre requiere una gran cantidad de energía, una gran cantidad de conciencia. Regla 2. Crear tu realidad personal. Si estás en el momento del cambio o de crear tu vida, esa es una gran responsabilidad, Sí. ¿cierto? Y organizamos nuestro evento y le dije al público, bien, nadie los obligó a venir, ¿cierto? Vinieron por su cuenta, se arriesgaron al venir aquí. Al venir aquí, aceptaron que crean su realidad, que son responsables de ustedes y de su vida. Y si algo les sucede, no pueden culpar a nadie. Es su responsabilidad cuidarse, ¿cierto? Bien, la pregunta fundamental es, y siempre me la hago, ¿en qué momento dejo de creer que yo creo mi vida? ¿En qué punto? Cuando las cosas van mal, de repente, yo no creé eso. Esa persona me lo está haciendo, ¿cierto? Si nosotros conectamos eso en nuestro cerebro, que nuestra reacción y respuesta a una condición ambiental nos hace regresar al pasado. Esa es la emoción. La emoción familiar es el pasado. Y estoy en el proceso y me sorprendo haciéndolo. Entonces, si lo practico todos los días, y entonces puedo cultivar un sentimiento sin estar en el acto, quiere decir que no estás preparado. La meditación prepara a la mente y el cuerpo para esto. Y no termino mi meditación hasta que estoy enamorado de la vida. No creo nada que vaya a ser ilimitado hasta que me siento ilimitado. Y En ese espacio. Y si practico sentirme ilimitado todos los días, practico conectarme con las emociones de mi futuro, estoy sentado en las gradas y estoy en el campo. Si estás en las gradas e intentas no reaccionar ante las personas en ciertas circunstancias, no tienes la práctica o las habilidades para crear esa emoción porque no has practicado cómo crearla. ¿Y por qué cerramos los ojos si lo hacemos? Porque el entorno es muy seductor. ¿Por qué nos quedamos quietos y no nos movemos? Porque querrás levantarte, orinar, comer, beber café y sentir.
Entonces, le dices a tu cuerpo, oye, quédate. Te alimentaré. Sí, te ducharás, beberás café, podrás jugar con tu celular, podrás enviar mensajes, Sí. puedes hablar basura, podrás hacer lo que quieras, pero ahora mismo no eres la mente. Yo soy la mente. Y te sentarás y te quedarás hasta que termine. Y cuando te condicione a las emociones del futuro y tenga una imagen muy clara de quién seré hoy, no me levantaré hasta que me sienta así. Te lo garantizo, te toparás con esos pensamientos inconscientes. Resurgirán ahí mismo. Quiero que lo vean. Quiero que se familiaricen tanto con ellos. Que sean tan conscientes que no queden inconscientes. No dejarán que ese no puedo escape de su conciencia sin control. Han trabajado al comienzo del día. Suprimen esos circuitos en el cerebro y las células nerviosas que ya no se activan juntas, ya no se conectan entre sí, se rompe la vieja personalidad. Y si dices que tu cuerpo quiere levantarse, debo orinar, quiero beber algo Si ves que tu cuerpo quiere levantarse y dices, oye, Alto. ven aquí. Tú regresa al momento presente. Y cada vez que lo haces es una victoria. Ejecutas una voluntad que es mayor que un programa inconsciente. La mayoría pierde su libre albedrío de un programa porque hoy hacen lo mismo. Lo mismo que ayer, su cuerpo está en automático y los lleva al mismo futuro, en hábitos, basándose en lo que hicieron en el pasado. Ahora estás sentado ahí, es un poco incómodo, quieres dejarlo, pero tu cuerpo dice, no. Algunos dicen que no pueden meditar, pero de hecho lo hacen. Bien, eso también es una victoria. Sí. Luego haces eso y observas cómo entrenas tu cuerpo para volver al momento presente. Y tu cuerpo dice, Bueno, Luis, son las 8:30 de la mañana, sueles ver las noticias, lanzas una diatriba y te enojas. Sí. Y estás sentado Reacciono. con los ojos cerrados, fuera de horario. ¿Por qué no nos agitamos por cualquier cosa? El cuerpo intenta crear imágenes en tu mente para que recuerdes a tu ex, tus problemas, para que puedas sentir esa agitación. ¿Qué ocurre si observas a tu cuerpo hacer eso y dijeras, no entregaré mi poder al pasado o a esa persona o circunstancia en mi vida? Llevas ese cuerpo al momento presente, le bajas el volumen a esa emoción. Es una victoria, le dices al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente. Ahora, esa clase de trabajo es tedioso al principio, pero los he visto hacerlo, porque cuando les pido que lo hagan, empiezan a ampliar sus límites. El yo conocido, esa pequeña caja, se mueve a lo desconocido y sobreviven. De repente se sienten más relajados en el presente, lo desconocido, y empiezan a sentirse más satisfechos. Están más preparados para crear. La preparación para el día es recordarte quién ya no quieres ser, conocerte a ti mismo, familiarizarte con él. La palabra meditación implica familiarizarse conscientemente con tus programas inconscientes. No vas a quedar inconsciente. ¿Por qué? Porque hoy luchaste con esa personalidad que crea la misma realidad personal. Y si tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, y quieres crear una nueva realidad personal, debes cambiar tu personalidad. Y eso significará que serás tan consciente de esos programas inconscientes que ya no eres el programa, eres la conciencia observando el programa. Desenredarse de eso no es fácil. La mayoría de la gente no lo hace, por eso toman su teléfono y dicen, déjame acumular dopamina con solo ver si recibí un mensaje de alguien que me gusta. Tu teléfono está ahí y ya no te regulas con algo externo. Este es el momento crucial. Si tú dijeras, ¿qué pensamientos quiero disparar y conectar en mi cerebro? Con mi atención y mi intención. Regla 3. Estar presente. La gente puede crear todo tipo de riqueza, Ed. Pueden crear todo tipo de abundancia. Pueden crear los autos, las casas y todo, pero si no pueden estar presentes para disfrutarlos. Me he sentado con multimillonarios que me han visto a los ojos y me han dicho, somos miserables. Todos somos miserables. ¿Y en qué momento hay que esperar para cambiar? ¿Debe ser ese punto más bajo? ¿O puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración en lugar de dolor y sufrimiento? ¿De eso se trata este arte, bien? Cambiar es ser más grande que los hábitos, los impulsos y las emociones condicionadas en el cuerpo. Cambiar es ser más grande que las condiciones del entorno, que cada persona y objeto en nuestra vida que tiene asociada una red neurológica son conocidos porque los experimentamos y tenemos una emoción asociada con ellos, si no eres definido por una visión del futuro.
Te quedas con los recuerdos del pasado y ves a tu ex. Y verás a tu ex a través del recuerdo de tu pasado, neurológicamente, y eso provocará una respuesta emocional. Piensa si te sientes igual a tu entorno. Tu vida no cambiará. La siguiente pregunta es, ¿cómo supero esa condición con mi ex? ¿Puedo perdonar? ¿Podría abrir mi corazón? ¿Puedo...? La razón por la que hacemos esto es porque cuanto más fuerte es la emoción que sentimos hacia alguien o algo en nuestra vida, más le prestamos atención. Sí. Y donde está nuestra atención es donde está nuestra energía. Le entregamos nuestro poder a esa persona o circunstancia. Esa es una fuerza vital que podrías usar para cambiar a la persona que está sentada en meditación. Y quieren dejarlo. Piensan que hacen mal su meditación. Quiero decirles que lo hacen bien. Ese es el momento decisivo, ¿sí? Y si le bajas el volumen a esa emoción, te garantizo que quitarás la atención de esa persona. Tarde o temprano, cuando el cuerpo al fin se calme y lo supere, recuperarás tu poder y eso es construir tu propio campo electromagnético. Ahora tienes energía para sanar, tienes energía para crear. Hemos medido esto. Ahora tienes energía para la creación, ¿sí? Desmitifiquemos el momento presente. De La acuerdo. gente se despierta por la mañana y piensa en sus problemas y solo son recuerdos grabados en su cerebro conectados con determinadas personas y objetos en determinados momentos y lugares. En el momento en que se despiertan y empiezan a pensar en sus problemas, piensan en el pasado. Ahora bien, cada problema tiene una emoción asociada. Cuando se sienten infelices, amargados, con miedo, ahora su cuerpo está en el pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos del cuerpo, pensamiento y sentimiento, imagen y emoción, estímulo y respuesta. Condicionas el cuerpo para que sea la mente de esa emoción subconscientemente. Ahora, el cuerpo cree que vive la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real que crea esa emoción y la emoción que esa persona crea solo con el pensamiento. Es tan importante. El cuerpo no nota la Y diferencia. así, el ambiente envía señales al gen, que Sí. es el producto final de una experiencia en el entorno. Es una emoción. La persona envía señales a los mismos genes de la misma forma y los genes producen proteínas que son responsables de la estructura y función del cuerpo y la expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Ahora, la persona se dirige hacia un destino genético y cuando las personas trabajan por el momento presente y quitan la atención de su cuerpo, de las personas en su vida, de los objetos que poseen, su teléfono, su computadora, su auto, su casa, ya no se identifican con dónde están sentados, dónde necesitan estar, dónde viven, dónde vivieron en el pasado, hacia dónde deben ir, y no piensan en el futuro predecible del pasado familiar. Se disocian de todo lo físico y material, de todo lo conocido. Ese es el momento exacto al que llamamos ir más allá de ti mismo. ¿Bien? Entiendo. Ahora, cuando estamos en ese lugar, al principio es incómodo porque la supervivencia es lo desconocido. Tienes más posibilidades de sobrevivir y huir de lo desconocido, pero ese desconocido es el lugar perfecto para crear. En el proceso, no es diferente a una rehabilitación. En los primeros 2 días de nuestro evento, las personas básicamente se rehabilitan Sí. de sus estados emocionales y sus hábitos. Sí. Y están sentados en presencia de esa incomodidad, ¿sí? Y el malestar se debe a que el cuerpo abandona lo conocido. Pero, el cuerpo fue condicionado para ser la mente. En el momento en que lo saques de su territorio familiar, empezará a decirte, Ed, ¿por qué no lo dejas? No eres bueno en esto, eres más una persona física, no quieres hacer esto, no eres ni muy esto ni muy aquello. Y la mayoría solo se levanta cuando hace la meditación y cree en ese pensamiento como si fuera cierto. Ahora la pregunta es, ¿qué hay al otro lado de eso? ¿Puedes quedarte ahí el tiempo suficiente hasta que este ya no sea el pensamiento que aceptas, crees y al que te entregas? Bueno, entonces, Vaya. La ¿Cuál es el otro siguiente lado pregunta. del pensamiento? ¿qué hay al otro lado de esa emoción familiar? ¿Puedo sentarme y trabajar con mi cuerpo y tranquilizarlo? Quédate, quédate. Te alimentaré, no morirás por esto. Tu vejiga no explotará, no enloquecerás. Y trabajas para captar esos pensamientos. Eso se llama metacognición. Si estás en ese 95% de programación en el que estás inconsciente, el primer paso para cambiar es ser consciente de tus pensamientos Sí. inconscientes, tan consciente que nunca perderías la conciencia ni perderías el control de ese pensamiento. Quiero entender, dices que la conciencia del pensamiento es el ser consciente del pensamiento. ¿De alguna manera pierde su poder sobre ti? Exacto, Sí. porque solo porque tengas un pensamiento no significa que es cierto. Y si te dejan solo, empezarás a creer cada pensamiento, y Sí. ese es el problema. Entonces, la mayoría de los pensamientos
de las personas se basan en lo que perciben sobre sí mismas, en su pasado o en su vida, ¿sí? Y si te sorprendes quejándote, culpando, excusándote y juzgando a otra persona y dices, quiero ser una persona feliz, bueno, una persona feliz nunca haría eso, la haría infeliz. Si notas que te has sentido culpable por los últimos 20 años, no sabías que era culpa porque lo sentías. Si querías sentir alegría, bueno, si no puedes sentirla, nos indicaría lo que has practicado, ¿cierto? La mayoría de la gente se rinde porque no sabe que hay algo al otro lado. La siguiente pregunta es, ¿qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro? Bueno, y con atención y con intención, si sigues practicando, activar y cablear esos pensamientos, empezarás a instalar hardware. Hazlo muchas veces y se convertirá en un programa, y esa es la nueva voz que programas en tu cabeza que dice, puedo hacer esto, creo en mí mismo. Y has creado hasta cierto punto una nueva personalidad que puede crear una nueva realidad personal. Allá vamos. La siguiente pregunta es, ¿cómo me comportaré con mis hijos? ¿Cómo estaré con mi esposa? ¿Cómo estaré con mi pareja? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo estaré en mis llamadas de Zoom? ¿Cómo estaré solo? ¿Cómo es la grandeza? ¿Qué haría el amor hoy? Ahora, resulta que si cierras los ojos y empiezas a imaginar hacer eso, si ensayas cómo serás en esas determinadas situaciones, la evidencia, sin duda, demuestra que tu cerebro empezará a ver cómo a través del ensayo del acto que ya lo has hecho. Ya instalaste el hardware, continúa haciéndolo. Y se convertirá en un programa y empezarás a actuar como una persona feliz. No hay magia, si no tienes los circuitos, no puedes hacerlo. El ensayo, de hecho, cambia el cerebro con solo pensar de manera diferente. El cerebro parece como si la experiencia ya hubiese sucedido. Ahora tienes hardware para usar, hazlo muchas veces, serás bueno y será más automático. Ahora, aquí la parte difícil. Puedo enseñarle emocionalmente a mi cuerpo cómo se sentirá mi futuro antes de que suceda. Ahora, esto es importante porque hay una pandemia en el mundo que no tiene nada que ver con un virus. Tiene que ver con la capacidad de atención y el aprendizaje de las personas. Las personas necesitan dopamina para captar su atención o adrenalina para aprender. Y depender de su entorno exterior para regular su estado emocional. Ahora bien, esto es diferente. Te diré, entra en tu hermoso corazón. Y quiero que sientas gratitud por el evento antes de que ocurra. Bueno, no puedo sentirlo porque aún no ha sucedido. Sí, ese es el condicionamiento. Esa es la hipnosis. Para asegurarme de que tomarás acción después de ver este video, diseñé una hoja de trabajo gratuita solo para este video. La hoja de trabajo resaltará todo lo aprendido en este video, así como nuestros 3 aprendizajes y citas favoritas que te inspirarán a hacer algo. También te dará espacio para escribir cuáles son tus conclusiones y tu plan de acción específico para asegurarte de que obtienes resultados. Si quieres la hoja de trabajo totalmente gratis solo para este video, hay un enlace en la descripción. Haz clic en él y empieza a construir el impulso en tu vida y en tu negocio. Nos vemos. Regla 4. Practicar la meditación. Enseñamos a meditar de 3 maneras. Familiarizarse con el antiguo yo y con el nuevo yo. Eso es lo que significa meditación, familiarización, familiarizarse con. Usamos ese modelo de cambio. Para ralentizar las ondas cerebrales e ir más allá de la mente analítica, usamos la meditación. Le enseñas a tu cuerpo cómo hacer eso. Y descubrimos una fórmula que hace que sea muy fácil para todos hacerlo. Si lo practicas, serás bueno en ello, como cualquier otra cosa que practiques. Ir más allá de la mente analítica es otra forma de reprogramarnos. Y luego, la meditación se trata realmente de ir más allá de tu cuerpo. O desconectarte de tu cuerpo, desconectarte de tu entorno y olvidarte del tiempo. Y en ese ojo de la aguja es donde realizamos los cambios más significativos. Nos basamos en datos, realmente observamos para ver qué es. Y cuando vemos que los cerebros responden de la misma manera, me ayuda a enseñar mejor el material y así cuanta más gente entienda lo que están haciendo. Y cuanto más entienden por qué lo hacen, más naturalmente se vuelve más fácil el cómo y no queda nada para hacer conjeturas. Si no se deja nada a la superstición o al dogma o incluso en palabras espirituales y tradicionales, la ciencia es como el lenguaje contemporáneo para desmitificar ese proceso. Es necesario darles a las personas numerosas ocasiones para superarse a sí mismas y numerosas ocasiones para conectarse. Tarde o temprano comenzarás a ver la transformación ante tus ojos.
Y una de las cosas interesantes es que descubrimos muchos datos convincentes que sugieren que somos más grandes de lo que creemos, más poderosos de lo que creemos, más ilimitados de lo que podríamos soñar. Tenemos datos convincentes que sugieren que el sistema nervioso es la mejor farmacia del mundo. Fabrica medicamentos que funcionan mejor que cualquier otro, de otro lugar. Un estudio farmacéutico tiene entre 18% y 25% de causalidad de causa y efecto. Nuestros datos son entre un 75 y un 85% de causa y efecto. Una persona puede crear su propia farmacia con antiinflamatorios, su propia farmacia de productos anticancerígenos, su propia farmacia de analgésicos. Vemos esto una y otra vez. Tenemos estos increíbles datos que dicen que esto ya no es pseudociencia, esto es ciencia real. El efecto secundario de la transformación de una persona cambió mi creencia de lo que es posible. He visto a personas en el escenario con cáncer en etapa 4 y que tenían cada órgano afectado con metástasis y luego no tenían signos de cáncer en su cuerpo. Y tenemos datos que sugieren que si se pone la sangre de un meditador avanzado y una de sus células de cáncer uterino o una célula de cáncer de páncreas, el 70% de la función mitocondrial en la célula cancerosa está disminuida en las mitocondrias. Las células toman su energía, le quitan energía a la célula cancerosa, encaja con lo que vemos, con los testimonios que la gente relata en todo el mundo. Hemos visto a personas ciegas ver, hemos visto a personas sordas oír, hemos visto a personas con lesiones de la médula espinal volver a caminar, hemos visto cambios en la ELA, hemos visto todo tipo de cambios en las condiciones de salud cuando una persona solo cambia su forma de pensar, actuar y sentir. Regla 5. Establecer una visión clara. Si me quitara el sombrero de entrenador y se lo pusiera a usted, Dr. Joe, y le diera a la gente una tarea sobre la cual actuar hoy, ¿cuál sería? Bueno, creo que quizás lo primero que le pediría a la gente que hiciera es decidir qué quieren en sus vidas. Es decir, ese es el primer paso, decidir cómo podría ser su futuro y tener clara cuál es esa visión y escribir los detalles de lo que quieres en tu vida, ya sea con tu familia, tu carrera, una relación o lo que sea. Tener claro cuál es esa visión de ti en el futuro. Luego, escribir las emociones. De cómo te sentirás cuando suceda. ¿Estarás feliz? ¿Estarás entusiasmado? ¿Estarás lleno de energía? ¿Amarás tu vida? ¿Y estarás en un estado constante de gratitud? Y ahora tienes una intención clara y una emoción elevada. Y cada mañana cuando comienzas el día, antes de abrir los ojos, tomar tu teléfono y revisar tu WhatsApp, tus mensajes, tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, tu LinkedIn y tus correos, antes de volver a conectarte a tu mundo familiar, siéntate ahí y ten muy claro cómo será ese futuro y comienza a asimilarlo emocionalmente antes de que suceda. Y si lo haces bien, entrarás en un nuevo estado de ser y luego en ciertos momentos del día haz una pausa y pregúntate cómo estás. ¿Cómo estoy? ¿Lo hago bien? ¿Estoy alterado? ¿Estoy cayendo en desgracia? Y luego recalibra. Al final del día pregúntate cómo te fue. Si sigues cambiando tu estado de ser una y otra vez, tu estado de ser es tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Y cuando empieces a ver esos cambios en tu vida y esas sincronicidades, la energía y la emoción de la sorpresa de ese evento te inspirarán a crear de nuevo. Así es como pasamos de ser víctimas de nuestras vidas a ser creadores de ellas. Y la regla 6, la última antes de algunos clips especiales, cambiar tu forma de pensar. Si crees que tus pensamientos tienen que ver con tu futuro, desde un punto de vista teórico, que tus pensamientos crean tu destino, y tienes entre 60 y 70 mil pensamientos al día, y el 90% de ellos son los mismos del día anterior, bueno, tu vida no cambiará mucho mientras pienses de la misma manera. Y esos mismos pensamientos conducen a las mismas decisiones. Las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean justo las mismas experiencias y anticipamos los mismos sentimientos o emociones a partir de esas experiencias. Esas emociones son la recompensa que impulsa nuestros pensamientos. Si bien nuestra biología, neurocircuitos, neuroquímica, hormonas e incluso nuestra expresión genética serán iguales a cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos. Y cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos se llama personalidad. Y nuestra personalidad crea nuestra realidad personal, eso es. La personalidad actual que escucha esta entrevista
ha creado la realidad personal actual llamada su vida. Si puedes aferrarte a esta idea, si quieres crear una nueva vida, una nueva realidad personal, debes cambiar tu personalidad, lo que significa que será mejor que empieces a reflexionar en lo que piensas y a cambiarlo. Empiezas a tomar conciencia de tus acciones, hábitos o comportamientos inconscientes y los modificas. Y luego comenzamos a observar las emociones que vivimos todos los días, que nos mantienen conectados con el pasado y decidir, ¿estas emociones encajan en nuestro futuro? La mayoría intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y no funciona. Deben convertirse en otra persona. El principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que se activan juntas se conectan. Sigues pensando igual, tomas las mismas decisiones, tienes los mismos hábitos, creas las mismas experiencias que imprimen las mismas redes de neuronas en los mismos patrones, todo por el sentimiento familiar que te llama. Y si haces eso durante 10 años seguidos, comenzarás a cablear ciertos patrones en tu cerebro que se convertirán en tu identidad. Cuando cumplimos 35 años, todo se soluciona, ¿cierto? Y la psicología solía decir que eso no se puede cambiar, pero ahora sabemos que sí se puede. Esa clase de caja en el cerebro son los hábitos. El 95% del tiempo ejecutamos una serie de programas. Al sentarnos y hacer el trabajo, nos desenredamos de esos programas. Por eso, en el momento en que decides hacer algo diferente o tomar una nueva decisión, lo que la mayoría de la gente no quiere afrontar es esa incomodidad. Y esa incomodidad, esa incertidumbre, esa falta de previsibilidad, lo desconocido, es lo que teme la gente porque prefiere vivir con culpa. Así al menos pueden predecir quiénes serán y no arriesgarse ante la posibilidad. Cuando una persona empieza a entender esto y dices, bueno, ¿cuánto tiempo llevas así? Y dicen, llevo 35 años así. Y dices, ¿por qué 35 años? Porque hace 35 años tuve este evento. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes por la reacción de ese evento, más alterado te sientes. El cerebro estrecha más su enfoque, congela la imagen y toma una foto. Eso se llama recuerdo, ¿cierto? Olvida el recuerdo. Solo supera la emoción, porque eso es lo que te mantiene anclado al pasado. Eso suena muy bien en teoría. Pero cuando sales a lo desconocido, a ese vacío, el cuerpo realmente tiene un hábito, y ese hábito es cuando el cuerpo se convierte en mente. O si piensas en ese evento pasado y te produce una emoción, bueno, necesitas una imagen y un sentimiento para iniciar el proceso de condicionamiento. El cuerpo está condicionado por el pasado familiar o está programado en el futuro predecible porque se despierta todos los días y ejecuta la misma serie de acciones rutinarias. El momento presente se convierte en lo desconocido. Cuando la gente empieza a sentir esa incomodidad, prefieren usar su teléfono y llamar a alguien o levantarse y decir, no puedo meditar o tengo mucho que hacer. Se excusan, regresan a ese sentimiento familiar porque el cuerpo en realidad se lo está diciendo al cerebro. Un hábito es cuando el cuerpo se convierte en mente. El cuerpo sale a lo desconocido y dice, prefiero sentirme culpable, prefiero sentirme infeliz que sentirme así. Y cuando regresan a ese sentimiento familiar, se sienten seguros, salen a lo desconocido y el cuerpo comienza a influir en la mente diciéndole, empieza mañana. Estás muy ocupado, es culpa de tu madre, es culpa de tu cultura, no tengo suficiente dinero, esto no funcionará. Esos son los programas que se interponen entre tú y tu futuro. Las células nerviosas que ya no se activan juntas, ya no se conectan entre sí. El acto de observar esos estados mentales y corporales significa que ya no eres el programa, eres la conciencia que observa ese programa. Para meditar significa familiarizarse con él. A medida que te familiarizas con esos pensamientos, te vuelves consciente de cómo hablas, te vuelves consciente de cómo actúas, notas cómo te sientes. Cuanto más consciente seas de esos programas inconscientes, menos inconsciente serás durante tu día. ¿Por qué? Porque no basta con tener una buena meditación, levantarse, tomar la autopista, meterse en el tráfico y estresarse. De nuevo regresas al antiguo yo. Nuestra tarea es mantener ese estado de mente y cuerpo modificado durante todo el día. Y si puedes, prepárate, porque algo diferente o inusual empezará a suceder en tu vida y vendrá como una coincidencia o una sincronicidad.
Y eso son migajas de la divinidad. Estás en el camino, sigue haciéndolo, habrá otra, sigue permaneciendo en esa energía. Y enseñar a la gente a comprender que hay una fórmula que ahora sabemos que si aplicas esa fórmula, comenzarás a ver esos cambios. Y ahora, a medida que la gente lo hace cada vez con mayor eficacia, los resultados también aumentan. Acabamos de obtener enlace con una universidad y tomaron un montón de mis resonancias cerebrales de hace 10 años. Un estudio clínico enorme, muchos análisis y están impresionados por la velocidad con la que la comunidad puede cambiar la coherencia del cerebro y el corazón. Saben cómo hacerlo, no es algo que sea ajeno a ellos. Lo han practicado tantas veces que ahora saben cómo hacerlo. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, es muy simple. En tu vida, si comienzas a regresar a las mismas reacciones ante las mismas personas y circunstancias, regresas al antiguo yo. Debes mantenerte consciente en tu vida. Y si no defines una visión del futuro, te quedarás con los recuerdos del pasado y serás predecible en tu vida. Al cruzar ese río de cambio del viejo yo al nuevo yo, hay una muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Pero si le enseñas a la gente que hay algo al otro lado, no se darán por vencidos, seguirán adelante. Hay suficiente evidencia para alentar a la gente y no puedes decirme que eres muy mayor para hacer esto. No puedes decirme que estás muy enfermo para hacer esto. No puedes decirme que tienes un pasado turbulento, o que tienes sobrepeso, o muy poco peso, o que estás fuera de forma. O tampoco puedes decirme que nunca antes has meditado. De hecho, algunas de nuestras mejores resonancias son personas que nunca antes han meditado y que no intentan hacer nada, solo siguen instrucciones. Nuestra comunidad ahora comienza a comprender que es posible. Y van con todo, ni el 50% ni el 60%. Si hacemos un evento de una semana de duración, tenemos 1,000 o 1,500 personas y todos participan. Y cuando empiezan a ir más allá de sí mismos, ese primer día o segundo día, una vez que empiezan a ir más allá de sí mismos y esa magia empieza a suceder, no tengo idea, no puedo predecir lo que sucederá a continuación y suele ser bastante emocionante. Ampliar la conciencia comienza a crear coherencia cerebral. Cuando el cerebro comienza a funcionar de una manera más ordenada y coherente, comienza a sincronizarse y esos diferentes compartimentos del cerebro comienzan a trabajar juntos. Llega un momento en el que los dos hemisferios del cerebro comienzan a sincronizarse hasta equilibrarse y la unión de la polaridad, la unión de los opuestos, la unión de la dualidad se llama plenitud. Y ahora creamos desde la plenitud en lugar de desde la carencia o la separación. Y aquí es donde se vuelve emocionante porque cuando una persona hace esto correctamente y puede practicarlo, nuestra investigación muestra que las personas pueden cambiar sus ondas cerebrales en 1 segundo, en 4 segundos, en 5 segundos, en 12 segundos, 13 segundos, 19 segundos. ¿Por qué? Porque entienden el proceso de ir más allá de sí mismos. ¿Por qué es eso importante para ti? Porque hasta este punto, lo sepas o no, has comenzado el proceso de practicar la coherencia cerebral, la primera parte de la fórmula. Y así, cuando abras tu conciencia en tu próxima meditación, te pediré, como si no tuvieras ojos, ni oídos, ni cuerpo para sentir, oler, ni saborear, como si fueras solo una conciencia, te pediré que sientas esta oscuridad y que sientas su profundidad. Te diré hasta dónde puede llegar tu conciencia en el espacio infinito. Y todo lo que quiero que hagas es sentir su infinita profundidad. Te pediré que tomes conciencia de que hay una oscuridad infinita a ambos lados de ti. Y todo lo que quiero que hagas es ampliar tu enfoque y sentirlo, percibirlo, permanecer conectado con él. Y el acto de abrir tu conciencia y sentir el espacio ralentiza tus ondas cerebrales. Te pediré que tomes conciencia de que hay un espacio infinito detrás de ti. Y el acto de sentir ese espacio infinito detrás de ti hace que tu cerebro comience a funcionar de manera más ordenada. Hemos medido esto miles de veces. Y como si fuera solo una conciencia en esta oscuridad, te diré ahora, es hora de convertirte en nadie, nada, ninguna cosa, ningún lugar y ningún tiempo. Y desvía tu atención de todo lo conocido e inviértela en lo desconocido. Al igual que invertir en una cuenta bancaria.
cuanto más permanezca en lo desconocido, más posibilidades creará en tu vida. Si encuentras que tu mente regresa a tu cuerpo, a tu dolor, a tus impulsos, a tus emociones, a tus hábitos, a pensar en ciertas personas o objetos o lugares o cosas en tu realidad conocida y predecible, a pensar en el pasado familiar o el futuro eventual, solo tomen conciencia de que tu atención está en lo conocido, invirtiendo de nuevo en esta realidad tridimensional. Detente, relájate, regresa al momento presente y vuelve hacia la posibilidad, hacia la oscuridad. Está diciendo que dominemos el concepto del momento presente. ¿Eso qué significa? Bueno, se habla mucho sobre el momento presente y sobre estar presente en el poder de la hora, pero la mayoría pasan la mayor parte de su vida, el 95% del tiempo, viviendo de alguna emoción pasada o algún hábito pasado, o anticipando el futuro basándose en el pasado, y por eso muy rara vez estamos en el momento presente. Y prestar atención es estar presente, y es una habilidad como cualquier otra cosa. Cuanto más la practiques, mejor la dominarás. Así que piénsalo, si los sentimientos y las emociones son el producto final de experiencias pasadas, puedes recordar mejor las experiencias porque puedes recordar cómo se sienten. Si te despiertas por la mañana y debes buscar el sentimiento familiar que te llama cada mañana, y ese sentimiento es infelicidad o frustración o carencia o inseguridad o miedo, en el momento en que entras en contacto con esa emoción, comienzas tu día desde el pasado, porque la emoción es un registro del pasado. Ahora, si esa emoción está conectada a recuerdos, mapeados neurológicamente en tu cerebro sobre ciertas personas, ciertos lugares, en ciertos momentos, con ciertas cosas, luego, en el momento en que sientes esa emoción, la asocias con el recuerdo pasado. Entonces, activas circuitos del pasado en tu cerebro. Si cómo piensas y cómo te sientes crea tu estado de ser, y los pensamientos son el vocabulario del cerebro, y los sentimientos son el de tu cuerpo, todo tu estado de ser está en el pasado. La mayoría vive en el pasado, entonces su cuerpo es su mente inconsciente y no diferencia entre una experiencia en su vida que crea una emoción y una emoción que crean solo con el pensamiento. Para el cuerpo es justo lo mismo. Esas emociones impulsan los pensamientos de las personas. Y si no pueden pensar más allá de lo que sienten, y los sentimientos se convierten en el medio de pensar, y creen que sus pensamientos tienen que ver con su destino, están pensando en el pasado. Crean más de la misma vida y por los mismos medios. Si se despiertan por la mañana, vuelven a sus sentidos y comienzan con la misma rutina que hicieron ayer, y pasan por una serie de hábitos rutinarios. De ir al baño, preparar café, desayunar, ducharse, conducir al trabajo de la misma manera. Podríamos decir en gran parte que el futuro de una persona no es más que una réplica del pasado y no está en el momento presente, y si lo hacen una y otra vez, se convierte en un hábito. Y un hábito es un conjunto de pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes y automáticos que se adquiere mediante la repetición frecuente. Un hábito es cuando haces algo tantas veces que el cuerpo se ha convertido en la mente. Para la mayoría de las personas, su cuerpo los arrastra hacia un futuro predecible y están en automático basándose en lo que han hecho en el pasado y pierden su libre albedrío por un programa. Creo que cualquiera que esté vivo ahora, que esté comprometido con la vida, ha notado una aceleración en el tiempo. En otras palabras, todos sienten que suceden más cosas en un periodo más corto. Hay una aceleración y el tiempo es una construcción en nuestra mente. No hay circuitos, no hay hardware en nuestro cerebro para poder entender el tiempo. Es una construcción basada en nuestro pasado y en cómo predecimos el futuro. Pero la información está tan disponible en nuestro mundo actual que en una era de información, la ignorancia es una elección. Así que ya no necesitas una autoridad para obtener información, no necesitas un sacerdote, ni un gobernador, ni un doctor, ni un maestro. Puedes acceder a la información con tus dedos. Cuando comienzas a filtrar la información con discernimiento, la información adecuada y correcta, comienzas a desarrollar algún tipo de empoderamiento, porque de repente ves posibilidades que nunca antes viste.
Sin esa información te despiertas, estás más consciente. El conocimiento crea entendimiento, el entendimiento crea conciencia, la conciencia y la energía están conectadas. Se está generando un cambio en la energía a nivel global en el mundo actual. Ese conocimiento y ese cambio de energía tienen efectos en paradigmas que ya no coinciden vibratoriamente con ese nuevo nivel de conciencia. Vemos sistemas políticos desmoronándose. Vemos economía, sistemas económicos desmoronándose. Son aburridos, se desmoronan, no se mantienen en esta nueva energía. Fíjate, el periodismo, el medio ambiente, la educación, la religión, la medicina, todo se desmorona porque algo más grande debe venir como resultado de un cambio de conciencia. Ahora, aquí no hay víctimas. Porque tú y yo negociamos desde nuestras almas estar aquí ahora. Este es el momento que esperábamos. Aquí es donde sucederá en la Vía Láctea. Sucederá aquí porque hay una verdadera llegada de una nueva conciencia. No es una persona la que viene. Es una conciencia colectiva la que está surgiendo. Y el surgimiento es una mente, un corazón. Y la forma de controlar a las personas es con información errónea basada en emociones. Las controlas controlando sus emociones. Los medios, la televisión y la publicidad son muy seductores, que la gente puede ver las noticias y enojarse, luego cambian de canal y ven un partido de fútbol y se emocionan, luego cambian de canal, ven una comedia y se ríen, cambian de canal y ven un drama, y puedes cambiar tus emociones gracias a la tecnología. Esto significa que la mayoría dependen, consciente o inconscientemente, de cosas externas para sentirse de cierta manera. Por eso, mi interés es proporcionar el contenido adecuado de información científica a las personas para que razonen que esto es posible. Luego, darles la oportunidad de experimentar esa filosofía y lograr que sus comportamientos coincidan con sus intenciones tanto como pueda. Ahora, si lo hago bien, la gente tendrá nuevas experiencias. Estas van a cambiar los circuitos de su cerebro. El aprendizaje establece conexiones, pero la experiencia las enriquece. El producto final de una experiencia es una emoción. Cuando empiezas a sentirte digno, cuando empiezas a sentir amor por ti mismo, cuando empiezas a sentir amor por la vida, cuando empiezas a sentirte agradecido en verdad, cuando sientes esa emoción, le enseñas a tu cuerpo a comprender lo que tu mente ya entendió. Y vivir en estrés es cuando tu respuesta al entorno hace que actives el sistema nervioso autónomo. Y al activar ese sistema nervioso autónomo, una rama del mismo llamada sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de lucha o huida moviliza toda la energía del cuerpo, todos los recursos del cuerpo ante algún peligro en el entorno exterior. ¿Entienden eso? Y moviliza toda esta energía para preparar el cuerpo para hacer una de tres cosas: luchar, correr o congelarse y esconderse. La movilización y el aprovechamiento de los recursos del cuerpo hacen que el corazón se acelere, que la respiración aumente, que las pupilas se dilaten, que los jugos digestivos se detengan y que la sangre vaya a las extremidades. El sistema inmunológico aumenta y luego disminuye. Movilizamos toda esta glucosa para tener energía para poder correr, luchar o escondernos. Ahora, a corto plazo, eso funciona muy bien. Todos los organismos de la naturaleza toleran el estrés a corto plazo. Los seres humanos son un poco más complejos. A veces no es al depredador a quien tememos, es a la persona sentada a nuestro lado en el trabajo. A veces son las noticias, a veces es una reacción hacia alguien o algo. Y el constante desequilibrio del cerebro y del cuerpo hace que se convierta en un nuevo equilibrio. Y ahora la persona tendrá algún tipo de colapso, algún tipo de enfermedad. Porque ningún organismo puede vivir así en estado de emergencia durante un periodo prolongado. Digamos que la carencia está arraigada ahí. Tienes historia, viviste en la calle, lo perdiste todo, te traicionó tu socio comercial, se llevó todo, a tu esposa, se llevó... Ahí tienes la historia. Sí. Bien, debes empezar a contar una nueva historia del futuro, ¿cierto? Debes creer en ese futuro más que en el pasado. ¿Cómo haces eso? Crees en el pasado cuando sientes las emociones del pasado. El único momento en el que creerás en el futuro será cuando sientas las emociones del futuro, ¿bien?
Para poder cambiar una creencia o percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, debemos tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión conlleve un nivel de energía mayor que los programas en nuestro cerebro Sí. y el condicionamiento emocional del cuerpo. Y tu cuerpo debe responder a tu mente de que la elección que haces de cambiar en ese momento se convierte en un punto en el tiempo que nunca olvidarás. Ahora, aquí está la clave. Físicamente. Físicamente. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas al tomar esa decisión, más recordarás la decisión. Ujú. Bien, ¿cómo regulamos esa vieja creencia? Si el trauma creó un cociente emocional de 6 o 7, entonces tu decisión de cambiar tus creencias tiene que ser un 9. Correcto. Y debes salir de tu estado de reposo. Ese momento debe definirte. Se podría decir que sé justo dónde estaba, la hora y el día con quien estaba. Cuando decidí cambiar, ¿bien? Porque creaste un recuerdo a largo plazo. Los recuerdos a largo plazo se crean a Emociones, partir sí. de emociones fuertes, ¿cierto? Pero si la amplitud de esa emoción es mayor que la traición, ¡pum! El cuerpo responde a la mente. Y de hecho, le estás dando a tu cuerpo una muestra del futuro emocional. Así marcarás. Lo harás posible. No, tu cuerpo de hecho saborea este evento futuro. Experimentas el futuro ahora, Sí, lo exacto. saboreas. Una sí. gran explosión en el campo Wow. cuántico, una gran explosión. El efecto secundario de esto es que si combinas esa intención clara con esa emoción elevada, básicamente recuerdas tu futuro y no es diferente a recordar tu pasado. Piensa neurológicamente en los circuitos de ese recuerdo y siente dentro de las emociones de esa nueva creencia. Y observa cómo tu vida comienza a cambiar, porque nada cambia en nuestra vida hasta que cambiemos. Y al cambiar nuestra energía, cambiamos nuestra vida. Ahora, el experimento de repente ya no se basa en ser difícil, intentarlo, desearlo, quererlo o esperarlo. Eso es lo que hacemos cuando hay carencia o separación. Se trata de cambio. Y al fin nos damos cuenta que, para ser abundantes, debemos superar la vieja personalidad. Y eso es el 95% de lo que somos, ¿cierto? Sí. Entonces, el efecto secundario del inicio de este proceso es mucha incomodidad. Es muy incómodo porque sales de lo conocido hacia lo desconocido y no puedes predecirlo. Da miedo. No, prefieres aferrarte a tu carencia. Prefieres dolor y el relatar la sufrimiento. historia de eso que te hace sentir algo familiar. Cuando sales y dices, ya no me voy a quejar del dinero, no me quejaré porque no tengo, no juzgaré a otras personas que lo hagan, no diré que puedo, que no soy digno, nunca funcionará, todas esas cosas deben desaparecer. No sentiré carencia, no me sentiré indigno, no sentiré separación, no sentiré resentimiento. Estas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ahora ya no se trata de abundancia, sino en quién te conviertes. Ujú. El proceso de superación se convierte en el proceso de devenir y muchas personas que hacen esto quieren abundancia, quieren curación, una nueva relación, una nueva carrera, quieren lo místico, pero en realidad quieren plenitud. Y Quieren curación, quieren paz. quieren plenitud. Porque se sienten vacíos. Bueno, cuando estás en carencia o en separación no estás completo. Imagina sentir tanta plenitud que es imposible desear. En eso trabajamos con la gente. Podrás disfrutar de una puesta de sol. Podrás disfrutar de una comida. Podrás disfrutar de tus amigos. Hablo con gente que es muy abundante. Hablamos de miles de millones. Y sabes, muchos dicen, somos miserables. No se Están en sienten agonía plenos. porque ya no pueden disfrutar de la vida. Eso es lo que quieren. La gente quiere abundancia para poder disfrutar de la vida. Quieren poder hacer lo que quieran con quien quieran, tantas veces como quieran y donde quieran. Eso es libertad, ¿cierto? La gente quiere abundancia. La idea principal es la libertad, ¿cierto? O cualquiera que sea su idea de libertad, ¿cierto? Creo que hay muchas modalidades que funcionan para el trauma. Lo que he descubierto es que la reflexión no cambia el comportamiento. Puedes ver que tu padre era autoritario o alcohólico. O puedes ver todas estas cosas diferentes. Se podría llegar a la idea, todas estas cosas diferentes. El problema que veo con la gente es que tienden a excusar su cambio, diciendo, tuve una infancia difícil, por eso soy como soy. Excusan su posición actual. Y de nuevo, el trauma es algo difícil. Pero para mí, la persona que vive según la identidad de que fue traumatizado cuando era niño o lo que sea, o que sufrieron traumas en su vida,
No digo que olvide el trauma y cree otra emoción. Digo que la persona que está dispuesta a atravesar la emoción y seguir trabajando para bajarle la intensidad. Hemos tenido muchas personas con pasados brutales, pasados muy, muy difíciles que hacen la tarea y al final llegan a ese punto en el que se liberan de la emoción. Miran hacia atrás y he entrevistado muchos. Es lo mismo. Miran hacia atrás a su pasado y no quieren cambiar nada de él porque les trajo a este gran momento en el que están liberados. Ven a sus traidores, ven a sus abusadores, no tienen nada más que amor por ellos. Ahora, el efecto secundario de eso, y mi corazón se abrió de par en par muchas veces por eso, es que tuvieron que pasar por el valle de sombra de oscuridad para llegar ahí. Pensaron, no sé si puedo llegar más lejos, y fueron una vez más. Y el cuerpo fue liberado del pasado, bien, porque el trauma no está solo en el cerebro, sino que se almacena emocionalmente en el cuerpo. Quiere sacar el cuerpo del pasado, de lo conocido. ¿Qué crees que dirá el cuerpo si ha sido condicionado para hacer la mente? Lo desconocido es un lugar aterrador. Si sales a lo desconocido no estarás preparado para ese trauma, no sabes cómo sucederá, y así la persona sigue aferrándose a lo conocido. Pero cuando la persona al fin supera la emoción, el cuerpo literalmente se libera de las cadenas del pasado. El efecto secundario de esto es ver el pasado desde un nivel mayor de conciencia. Y es aquí que las tendencias suicidas se van, la disfunción, el síndrome del intestino irritable. Eso se debía a que el cuerpo aún vivía en ese evento pasado, al vivir la misma emoción. Así que la investigación sobre la memoria es algo fascinante y la he estudiado lo suficiente. La forma en que relatamos el pasado no es la forma en que sucedió, incluso si crees que recuerdas que fue así. No tenemos el mismo cerebro que a los 8 años, 12 o 20 años. Tenemos un cerebro diferente. Tenemos un cerebro diferente por completo. La invención de la historia para muchas personas embellece la misma y la hace parecer incluso peor de lo que era. Pero lo que estás diciendo es que cambié en esos momentos. Y desde un punto de vista biológico no he podido cambiar desde entonces. Te diré por qué ha sido tan difícil cambiar. Y la historia se dramatiza o embellece. Y la persona se sumerge en esta espuma emocional. Y luego activa y conecta los mismos circuitos en el cerebro y reafirma su limitación. Eso no tiene nada de malo, pero creo que tardamos mucho, ¿bien? El 50% de esa historia ni siquiera es cierto y significa, en cierto sentido, que revivimos una vida miserable, que nunca tuvimos y que no queremos. Por lo desconocido, prefieren aferrarse a su sufrimiento. Esto no es un juicio, todos hacemos esto, preferimos permanecer en lo conocido que arriesgarnos en lo desconocido, porque esas emociones de supervivencia dicen, ¿qué? ¿Huir de lo desconocido? Lo desconocido es un lugar aterrador. Ahora debes enfrentarte al momento en el que dejarás eso atrás y darás un paso hacia lo desconocido. Este no es un proceso intelectual. Estos son David y Goliat. Hay una batalla en la que el cuerpo quiere volver a su estado familiar porque inconscientemente ha sido condicionado a hacer la mente y permanecer en lo conocido. Para superarlo, el cuerpo requiere una voluntad mayor que el programa para no levantarse más y seguir la misma rutina que hace todos los días. Y tu cuerpo quiere, en medio de la meditación, decir, déjalo, estoy muy cansado, tienes muchos mensajes, muchos correos, muchas cosas que hacer. El cuerpo fue programado para levantarse e irse y tú dices, ¡hey! Espera un segundo, no iremos a ninguna parte hasta que tenga claro quién quiero ser hoy. Cada vez que ejecutes eso, será mayor que el programa. La gente dice, oh, no puedo meditar. De hecho, lo estás haciendo bien. De hecho, por eso es difícil. Hacerlo. Ese es el proceso en sí. No existe tal cosa como una mala meditación. Sí. Lo que haces es justo lo que necesitas hacer y cada vez que haces eso, eres consciente de que pierdes la conciencia. Así es como desarrollas la habilidad de la conciencia. Bien. No es estar consciente, es saber cuándo no lo estás. Sí. La gente puede... Es pensar inconscientemente. Sí. La conciencia se conecta a todo, que en realidad es a la nada, ¿cierto? Pero hay un proceso para llegar ahí. Sí. Y si eres paciente contigo mismo y lo ves como una victoria,
Empiezas Sí. a alterarte, a frustrarte y piensas, no puedo hacer esto, y dices, oh, no lo haremos, No. no nos rendiremos. Al rendirme me levantaría como la misma persona. Tengo curiosidad por saber qué hay al otro lado de esa frustración. Reajusta tu cuerpo en el momento presente y te despliegas de nuevo en ese espacio eterno. Te lo digo, cada vez que haces eso, es una victoria. Le dices al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente, Sí. y en realidad resulta que el cuerpo empieza a liberar energía, empieza a volver a liberar energía, pero como un semental desenfrenado dice, ¿en serio? ¿Crees que eso es todo lo que tienes? Mira esto, y luego empieza a traer recuerdos del pasado, y todo eso solo para sentir una emoción, y si eres consciente de que hace eso, y Sí. te tranquilizas, Sí. dominas al animal, le enseñas cómo cambiar su estado. Bien, te garantizo que si haces eso y sigues con tu vida, te garantizo que serás menos receptivo y reaccionario con todos y con todo. En 7 días vemos que no solo Sí. hay cambios biológicos dramáticos que sugieren que la persona se adapta a un entorno, sino que también ocurre con la mayoría que se sumergen en hacer todo lo posible. ¿Y qué significa eso? ¿Un ambiente diferente? Están en un salón de baile. Están en un salón de baile. He estado en miles de ellos. No hay nada emocionante en un salón de baile. ¿Qué es emocionante en uno? Todos son iguales. Pero los datos sugieren que se encuentran en un entorno nuevo. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en el interior Bueno, de con la los persona. ojos cerrados, el mundo interno Claro. lo es todo. Todo. Y si abres, Si vives en estrés y en supervivencia y ese sistema está activado, todo será una amenaza. Todo será un peligro. Todo será motivo para apresurarse, para impacientarse, para frustrarse, para juzgar. Porque esa es la conciencia, esa es la emoción por la que vivimos. Ahora, tienes un problema con un compañero, tienes un problema con tu pareja o lo que sea que usemos como ejemplo y debes hacer una presentación. Tienes una de 2 opciones. O eres víctima de esas condiciones en tu vida y permaneces en ese estado emocional y te diré, Jay, estoy así por esta persona, las circunstancias, la persona o circunstancia, controla lo que siento y lo que pienso. Soy víctima de cualquier cosa que controle lo que siento y lo que pienso, ¿no? Bien. O realmente puedo ser un creador ahora. Entonces, cuando es más difícil es lo que más importa, ¿bien? Habrá una historia válida que irá de acuerdo con esas emociones, a las que tendrás que renunciar, que podrás abordar en otro momento desde un estado diferente. Si estás alterado en ese estado y dices algo, haces algo, escribes un correo, envías un mensaje, siempre te arrepentirás. Siempre dirás, nunca debí haber dicho eso, nunca debí haber hecho eso. Debemos aprender que estamos en un estado alterado. Solo hay una de 2 opciones, o te quedas ahí todo el día y le relatas esa historia a todos, o dices, bien, déjame tomarme un momento. Recuerda que este es el experimento llamado vida. Sí, déjame practicar cómo relajar mi corazón, déjame tranquilizar al animal. Lo practicaré, tomémonos unos minutos. Respiraré, recuperaré mi estado. Déjame cambiarlo todo, ¿bien? Déjame recordar quién soy, quién quiero ser cuando abra los ojos y déjame practicar eso de nuevo. Incluso si tuvieras que hacer eso 10 veces en un día, diría que es un día que valió la pena vivir. Y cuando hacemos meditaciones en movimiento, en nuestros retiros hacemos meditaciones en movimiento para que practiquen con los ojos abiertos. Estás Sí. relajado en tu corazón y despierto en tu cerebro y puedes hacerlo con los ojos cerrados. Bien, hagamos la prueba final. Sí. Déjame abrir los ojos. Prestaré un poco más de atención a mi mundo interior. Practicaré cómo sentir esto, practicaré sentirme de esta manera y dejar que mi cerebro haga lo que hace. Déjame definirme, cambiar mi fisiología, cambiar mi estado. Caminaré como la persona sanada, como la persona abundante. Caminaré como si mis oraciones fueran contestadas. Caminaré en este estado. Si practico eso una y otra vez, se convertirá en un hábito, Sí. ¿cierto? Así que lo abordamos de tantas maneras como podemos. Hacemos al menos 7 u 8 respiraciones diferentes porque vemos cómo funcionan todas en el cerebro. Disponemos de muchas meditaciones. Tenemos meditaciones sentadas, de pie y caminando. Meditaciones recostadas porque queremos que lo hagas con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, de pie, caminando, en cualquier forma que puedas para que no falles y regreses a esa persona. Ahora bien, si incumples, no fallaste. Eso es un programa. Solo lo hiciste inconsciente. ¿Cuántas veces? Debemos olvidar. Hasta que dejemos de olvidar y empecemos a recordar. Ese es el momento del cambio. A nadie le importa cuántas veces te caíste si ya andas en bicicleta. Ya andas en ella. Es el proceso constante de todos los días. Y creo que a veces buscamos evidencia en nuestra vida y no ha sucedido. Y creo que es muy importante.
que sigamos haciéndolo, Sí, porque sí. ahí es donde estás cambiando más. Y cuando llegues a ese punto en el que no te importe si sucede o no, porque te sientes muy feliz, muy agradecido por quien eres, prepárate, porque tu vida comenzará a cambiar de manera mágica. La mayoría contamos la historia de nuestro pasado en un sentido negativo, sobre cómo nos ha frenado millones de veces a lo largo de nuestra vida, en contraposición a la historia del futuro, de lo que queremos crear o quienes queremos ser. Sí, escucha, de nuevo relatas esa historia y las últimas investigaciones sobre la memoria dicen que la memoria es creativa, que de hecho el 50% de esa historia la embelleces. La gente inventa esa historia, déjame decirte por qué inventan esa historia. Porque se excusan por no haber podido cambiar desde ese evento. Esas personas tendrán que hacer que parezca peor de lo que fue, Es más difícil crecer que cambiar. para reafirmar su sentido limitado de su incapacidad para cambiar. Esa historia se vuelve cada vez más una historia y es menos verdad porque debes esforzarte para llegar a un punto donde había leones, tigres y helicópteros. Sí, todo el mundo disparaba balas. Lo peor que te imaginas. Y luego debes sentir esa emoción, ¿cierto? Y luego Sí. dices, oh sí, debe haber sido realmente malo. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. Y cuanto más te aferras a esa identidad del pasado, más difícil será convertirte en quien quieres ser en el futuro. Bueno, aquí tienes la respuesta a la otra parte de tu pregunta del inicio. ¿Cómo sacar a esa persona de su pasado? Sí. Bueno, necesitamos una semana. No sucederá. Sí. ¿No es de la noche a la mañana? No, quiero que se enfrenten a su miedo, quiero que se enfrenten a sus dudas, quiero que lleguen al punto en el que se rendirán y renunciarán. Y se sentarán ahí y nadie más se dará por vencido. Van a hacer todo lo posible y van a empezar a creer que hay algo al otro lado de esa emoción. Van a creer que hay algo pasado, la historia de su pasado, porque se están alejando de lo conocido. Y se necesita una enorme cantidad de conciencia, repetición, información, construcción de modelos, compartir, comprender y experimentar para que al fin una persona llegue al punto en el que se deje llevar. Y cuando lo hacen, el cuerpo se libera del pasado y hay una liberación de energía y ahora sabemos que existe una fórmula para enseñar a la gente cómo hacerlo. De hecho, nos estamos volviendo tan buenos en eso que los primeros 2 días, a veces día y medio, un día en ciertos eventos de una semana, se trata de retirar ese pasado, terminarlo. Aquí es cuando termina la historia. Aquí es cuando lo superan. Ahora, los próximos 5 días. La persona está lista para crear un nuevo futuro y no tendrá problemas para enseñarle a su cuerpo lo que se siente enamorarse de la vida, sentir que sus necesidades están cubiertas, que son libres. Se enamorarán y enviarán señales a nuevos genes, empezarán a cambiar los circuitos cerebrales, la química cerebral, el sistema inmunológico, la expresión genética, los telómeros, todo sucederá. Son más ese yo futuro y se dirigen hacia él. Ahora, este es el asunto. Debes poder mantener ese estado cuando regreses a tu vida, de eso se trata. Debes lograr Correcto. esto en tu vida, ahora, y ninguna persona, ni circunstancia, ni condición en tu vida hará que vuelvas a sentirte como antes. Porque en el momento en que te empieces a sentir víctima, cuando empezaste a sentirte enojado, regresas al antiguo yo, te desconectas de la energía de tu futuro y estás de regreso a la de tu pasado. Porque llegaste al final del video, yo quiero celebrarte. La mayoría empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo, pero no se esfuerza por conseguirlo. Pero tú eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final y te quiero. Así que es una celebración si pones el hashtag creer abajo en los comentarios de este video. Te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque tú eres increíble. Para motivación de Joe Dispenza, mira el video que está a mi lado, te encantará. Continúen creyendo y nos vemos pronto.